Hola a todos, como siempre es un placer teneros ahí detrás. Y bueno, en esta ocasión me gustaría hablaros de una palabra que se utiliza mucho hoy día, que es el equilibrio. Al igual que la reflexión anterior, ¿no? Hablaba de ese fluir, ¿no? De que tanto se habla, ¿no? En esta ocasión, pues me gustaría hablaros un poquito de este supuesto equilibrio, ¿no? Bueno, la gente que más me conoce sabe que me gusta mucho hablar de las polaridades y bueno, de hecho ya en la primera reflexión hago mención a ellas, ¿no? Y bueno, una de las causas de por qué me gusta a mí hablar mucho de las polaridades es porque conociendo un poco los opuestos en los que nos movemos, a lo mejor es más fácil, ¿no? Llegar a ese equilibrio. Lo que pasa que es bastante más complicado de lo que parece, es decir, es una palabra que se utiliza muchísimo, pero que realmente creo que no somos capaces o a veces creo que ni siquiera sabemos si existe realmente ese equilibrio. Por ejemplo, a día de hoy, aunque conocemos mucho la palabra y conocemos las polaridades, nos siguen afectando igual. Es decir, creo que a nivel social hay una manipulación enorme donde los medios de comunicación, el marketing, se dedican a bombardear constantemente, a financiar incluso constantemente dos polos, dos polaridades constantemente, ya sean de partidos políticos de derecha o izquierda, ya sea el Partido Demócrata, creo, con el Partido Republicano, ya sean los movimientos pro con los anti, o los pro vacunas con los anti, con los negacionistas, con lo que sea. En todo momento se crean constantemente polaridades, una y otra, de tal manera que la población, ya lo he comentado muchas veces, la población se termina identificando con uno o con otro, ¿no? Y claro, la gente sabe esto, ¿no? O sea, yo creo que la gente lo sabe, pero aún así, ¿no? Es muy difícil no posicionarse, ¿no? De hecho, me recuerda un poco a Noam Chomsky, cuando comenta, ¿no? Que se ofrecen, hay problemas, se crean los problemas, se financian los problemas, esa dualidad, para luego ofrecer la solución, para luego ofrecer la síntesis, ¿no? De esa tesis y esa antítesis, ¿no? Pues ofrece esa síntesis. Entonces, es como que entendemos las polaridades, entendemos los equilibrios y tal, pero luego no paramos de caer una y otra vez, ¿no? en esa identificación con un polo u otro, ¿no? Y además es curioso porque en esta manipulación el posicionamiento en un polo, ¿sí? Implica de cierta manera el fundamento del otro. Es decir, en las polaridades uno no existe sin el otro. Es decir, en la medida en que nos identificamos en un polo, ¿vale? Hace existir al otro, al fin y al cabo. Entonces, es como que parte de, aunque hay una gran manipulación, que por supuesto que la hay, pero gran parte de esa responsabilidad es nuestra, o sea, determina e influye, o sea, el posicionamiento en un bando determina e influye la creación del otro, porque en la polaridad uno no existe sin el otro. Entonces, es como que entendemos esta derecha, esta izquierda, los partidos políticos, lo entendemos, pero no somos capaces a veces de salir de ahí, ¿verdad? O sea, es como que en esa manipulación constante terminamos posicionándonos y se crea el conflicto, como hablaba aquella, ¿no? en la primera reflexión, para luego, pues bueno, la gente que manipula en este tipo de casos, ¿no? Pues ofrece una síntesis de ese conflicto, de ese problema, ofrece esa síntesis, esa solución, y la vida se va encauzando por donde quieren este tipo de personas, ¿no? Que conocen muy bien nuestro modo de pensar, ¿no? Y nuestro modo de identificarnos. Entonces, bueno, esto lo quería ver desde este punto, pero bueno, siempre no me gusta verlo el puntillo, ¿no? espiritual, ¿no? Que siempre hablo un poquito en las reflexiones. Y bueno, a nivel espiritual,
Mira, me acordaba un poco de algunos libros, ¿no? de maestros y tal, donde le preguntaban, ¿no? Al maestro, ¿cuál es el propósito de la vida, ¿no? Y claro, el maestro, en una corriente más taoísta, más del budismo zen, decía, mira, la vida no se interpreta, de la vida no te hagas ningún tipo de idea, ¿no? En el momento en que te haces una idea de la vida, eso ya se encoseta, ya tienes una mente relacionada con eso y ya te sientes muy seguro, estructuras tu vida por y para esa idea que te has hecho, y en el momento a lo mejor que la vida viene de otra manera, esas estructuras que tú tenías se desploman, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces la vida vas por el... Es un poco Wu Wei, como decía en la propia reflexión anterior, ¿no? Ese reconocimiento espontáneo de la vida, ¿no? Donde uno va un poco andando por la vida y en la medida en que va viendo la vida, pues la va encauzando de una o de otra manera, ¿no? Esa sería una corriente, ¿no? No interpretes la vida es, y punto, ¿no? No nos identifiquemos, no nos hagamos ideas. Pero bueno, también existen otras corrientes muy válidas, es decir, conozco personas que desde muy pequeñitos han querido ser a lo mejor, no sé, médicos o policías, o bueno, hay grandes maestros en la antigüedad que han sido, se han dedicado a la música, a la pintura, al arte, o sea, lo tenían muy claro, desde que comenzaban su vida, sabían lo que querían, o sea, si su vida la encauzaban así. Entonces, claro, en muchas corrientes espirituales, ¿no? Más bien orientales, pues es un poco no interpretes nada, no te hagas idea de nada, no hagas imágenes de nada. Y por otro lado, es, bueno, pues esta es mi vida y yo la quiero encauzar así, ¿no? O sea, voy directo así, ¿no? Claro, viendo un poco esto desde fuera, claro, o sea, no hay algo que esté mal o que sea erróneo, ¿no? Sino que las dos son igual de válidas. O sea, no, realmente llegas a conclusiones de decir, bueno, es que todos son, en cada idea que nos hacemos, no existen verdades absolutas. O sea, todas las verdades son medias verdades, ¿no? O sea, que decían. Y es así, es decir, ni la corriente donde es muy abstracto todo, no interpretes nada, porque si no te estás haciendo una imagen mental de algo, ya te estás perdiendo la propia vida, el otro polo, es decir, mira, yo desde que nací, dame un pincel que hago que voy a ser el mayor artista del mundo, ¿no? Y bueno, es curioso porque también me recuerda un poco a la vida, por ejemplo, de Lao Tse y Confucio, o sea, dos grandes maestros, ¿vale? En China, en este caso, y donde, por un lado, tenemos a Confucio, donde incluso creo que fue funcionario, fue ministro, creo, de justicia. Era más una persona, ¿vale? Estoy hablando un poco a grosso modo, ¿vale? Era más una persona a inculcar unas instrucciones, unos valores, unas ideas, ¿vale? Para encauzar entre comillas, un país o con los emperadores, a decir, mira, esto debe ser de esta manera o de tal y cual, ¿no? Más encauzado a la sociedad para intentar llevarla o guiarla por un camino, al fin y al cabo. Sin embargo, Lao Tse era mucho más abstracto, ¿no? Cuando leemos el Tao Te Ching es precioso, pero es incluso poético, o sea, tiene preceptos mucho más abstractos, donde no hay una idea tan prefijada, ¿no? Es un poco como hablábamos antes. Entonces, ¿significa que ambos estaban equivocados? No, o sea, eran ideas igualmente válidas, ¿no? Y bueno, supongo que en la vida diaria de hoy, ¿no? Habrá gente que coja un poquito de una y un poquito de otra, ¿no? Y vaya por la vida, ¿no? Pues intentando hacerlo lo mejor posible, ¿no? O viviéndola con la mayor conciencia posible, ¿no? El proceso. Pero incluso en la dualidad, ¿vale? Si bien lo vemos ahora muy en el presente, de decir, bueno, pues yo ahora estoy viendo este polo y ahora veo este polo, a ver dónde está más o menos el gris o por dónde me voy ahora mismo en mi vida, hay veces que no se da de manera presente, es decir, durante mucho tiempo, a lo mejor
ha habido unas corrientes en la humanidad, en el mundo, que han estado muy en un polo, muy en un polo, luego ha habido maestros que han tirado hacia el otro polo, totalmente, han tirado un poco del péndulo, que decimos, ¿no?, de ese péndulo, han tirado un poco hacia el otro polo, de tal manera que esa dualidad que se lleva constantemente entre los polos unos y otros, no siempre se dan en el mismo momento, sino durante 200, 300 años hay un polo que es el que más prima. Y aparecen de repente filósofos, pensadores o quien fuere, que empiezan a poner otro tipo de teorías más totalmente contrarias. Y claro, es como decíamos antes, o sea, todos son medias verdades, ¿no? O sea, no existe una verdad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo ya que llevo ya 11 minutos y me rollo bastante. Entonces, eso, ¿no? Lo que quería comentar un poco, ¿no?, en esas polaridades. Entonces, claro, llego a la pregunta que dije al principio, es decir, ¿realmente existe el equilibrio? Pues mirad, realmente no lo sé si existe el equilibrio, pero sí creo que conociendo las polaridades es algo que voy a hacer, que hago mucho aposta, siendo consciente de ellas, ya sea de cómo nos manipulan, ya sea de cómo nos posicionamos, ya sea de cómo diferentes maestros, diferentes filosofías, filósofos, ¿vale?, sin tener que cada uno piensa de una manera totalmente diferente. Viendo esas polaridades, yo creo que somos más capaces, somos más conscientes de ser más comprensivos con el otro. Es decir, en la medida de que a veces una idea se nos consolida mucho, se nos cristaliza mucho, se crea un preconcepto en esa polaridad, es decir, yo ya parto de esto y esta es mi visión de todo. Hay veces que esa cristalización de la idea, esa consolidación de la idea, hace que nos enrosquemos muchísimo en nuestra propia visión. A veces que nos hace que podamos ser egocentristas incluso, y hace que comprendamos menos el otro polo u otras ideas de otras personas, ¿no? Entonces lo que sí tengo claro es que el equilibrio no lo sé si existe realmente. Podemos conocer en base a esas polaridades, ¿sí? Podemos llegar a lo mejor a una síntesis mejor, no a la síntesis, no a la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero sí creo que cuanto más nos enraizamos en un polo, ¿sí?, en una idea, la consolidamos demasiado, se hace un preconcepto en nosotros, en una visión única de la vida, creo que eso nos hace luego más egocéntricos o nos hace comprender menos otras ideas, ¿no?, otros caminos, ¿no? Es cuando dice la gente, joder, este tío es de mente cerrada, que no veas, ¿no? Pues bueno, eso quería hablar un poquito en esta reflexión, ¿no? He dicho un poquito las polaridades a nivel de hoy, ¿no?, incluso cómo nos manipulan, y luego siempre hago un poquito a nivel espiritual, ¿no?, que me gusta verlo así. Pues nada, pues hasta la próxima entonces y gracias por estar.